precio del petróleo se ve afectado porque se fue a la alza y también pues cómo afecta el precio del gas por este nuevo conflicto. Vamos a establecer contacto y comunicación con Gonzalo Monroy. Él es director de GIMEC y también consultor especializado en energía pública y privada. Muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto. Gracias por tomar la comunicación, mi compañero Juan Rivas y un servidor Pablo Valdés. Muy buen día. Pablo, Juan, qué gusto platicar con ustedes. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. Bueno, pues para platicar, ¿cuál es, digamos, el impacto a corto, mediano y largo plazo que se puede tener con este conflicto, tomando en cuenta que prácticamente para la producción de todo requerimos del petróleo? Sí, efectivamente, aquí hay que entender sobre todo dos cuestiones. Una, en el estrecho de Hormuz pasan Ujú. 20 millones de barriles diariamente. Ahí es donde está uno de los puntos, digamos, uno de los cuellos de botella más importantes logísticos de todo el mundo. El segundo, hay que entender que tanto los bombardeos de Israel y Estados Unidos como también los de Irán no han atacado infraestructura petrolera más allá de la refinería, la más grande del mundo que está ahí en Arabia Saudita, que cerró de manera preventiva. Hay que también entender de que buena parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con, sobre todo, la parte del almacenamiento. Sí hemos visto que el precio del petróleo ha subido cerca de 14% en los últimos 2 días desde que inició esta campaña de bombardeos, pero no se espera de que vaya a haber un brinco superior a los $100 o 120 millones de dólares, siempre y cuando, y aquí hago la gran aclaración, este conflicto no se alargue más allá de 20 días. ¿Por qué la cifra de 20 días? Porque es la cantidad de almacenamiento que tendría China de buques petroleros ya estacionados en jurisdicción china o bien todo lo que ya tiene en tierra. Hasta ahorita los inventarios globales están aguantando bastante bien, pero en algún momento si no se restablece el flujo, el tráfico ahí en el estrecho de Hormuz, obviamente los precios empezarían a disparar. Gonzalo Monroy, en el peor de los escenarios, considerando que pudiéramos pasar estos 20 días que nos planteas como una posible fecha fatal, en el peor de los escenarios, ¿qué podría suceder en cuanto a los precios? Por ejemplo, hablando de la gasolina, sabemos que está topado por un acuerdo con los empresarios. Yo no sé si ese acuerdo alcance para mantener los precios. Y en el caso del gas natural también, que ese igual le pega a todo el mundo, incluso a quien no tiene un auto, dueños de una fondita en casa y demás. ¿Qué podríamos esperar en ese sentido? Claro que sí. Déjame empezar primero, Juan, con la parte de la gasolina. Esto pensamos, por ejemplo, un escenario como el que tuvimos en 2022, donde vimos los precios que se habían disparado de los energéticos. Lo que hizo el gobierno mexicano primero fue de cobrar todo el IEPS, dejó de Ujú. recaudarlo, y en algún momento, buena parte del 2022, llegaron incluso hasta los subsidios, con tal de aguantar los precios estables para la población. Esta es una medida, hay que decirlo, no es sostenible, no lo es, pero obviamente nos beneficia a los consumidores con esta parte de los precios. El precio del gas natural es un poco diferente, porque a diferencia del petróleo, no es un solo precio común. Aquí es mucho más regionalizado, no es tan líquido el mercado. Aquí hay que entender de que también por la precaución, la amenaza de Irán de estar atacando los buques, ha cerrado la planta de gas natural licuado de Qatar, la más grande también del mundo. Obviamente esto ha hecho de que los precios del gas natural, específicamente los precios de Europa, hayan crecido 50% prácticamente en las últimas 36 horas. Pasó a estar cerca de $14 el megawatt hora a poco más de 45, casi 50. Obviamente este incremento es bastante grande. En el caso mexicano, si el gas catarí no estuviera fluyendo, vamos a ver que Estados Unidos va a estar mandando prácticamente un más y más y más y más gas natural licuado. Esto, en cambio, va a hacer que los precios en México aumenten de manera marginal. Hemos estimado de que si fuera un cierre de más de 20 días, el precio de gas natural en Norteamérica podría crecer hasta un 20%. Dado que México es un importador, importamos cerca del 90% de nuestras ciudades de gas, eso sería un golpe muy fuerte para, sobre todo para la Comisión Federal de Electricidad. Gonzalo, el tema inflacionario, también en el tema de inflación a nivel general, sobre todo en productos básicos como alimentos, como servicios, se podría ver también después de estos 20 días que nos pones digamos, como línea, como deadline, por llamarlo de alguna forma. Después de estos 20 días podríamos empezar a ver escalada en los precios de otros productos, además de los derivados del petróleo.
Sí, y de hecho yo te diría en este caso, Pablo, de que vamos a empezar ya a sentir alguna parte de los precios, Ujú. principalmente porque muchos de los buques que no están pasando por el estrecho de Hormuz están tratando de evitar pagar estas primas de riesgo ante las aseguradoras que también se han disparado. La realidad es de que no ha sido Irán el que ha cerrado el estrecho de Hormuz, han sido los altísimos costos de las aseguradoras. Obviamente ese costo alguien lo tiene que pagar, los productores, los comercializadores van a pasarle esto a los consumidores finales, a sus intermediarios, a las fábricas, a las empresas de servicio, que obviamente se lo pasarán a los consumidores. Ya veremos justamente si también hay un ajuste de precio cuando esto en algún momento se llegue a normalizar. Bien, Gonzalo, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Me parece que aún con todo esto tendríamos que estar muy pendientes, monitoreando pues el asunto de las especulaciones, el Claro. estar monitoreando que no se quieran ir por la libre algunas estaciones de gasolina, los expendedores de gas licuado, sobre todo por lo que nos decías del precio un tanto más regionalizado, y que quieran empezar a cometer abusos por su cuenta, ¿no? Fíjate, estás tocando un tema muy interesante, Juan, porque ahorita que se está cobrando cerca de los 10 pesos de impuestos de cada litro de combustible que estamos consumiendo, principalmente gasolina y diésel, hemos detectado de que ha vuelto a aparecer mucho el tema del huachicol en sus tres modalidades. Una parte del contrabando que continúa a pesar del escándalo que vimos de la Marina. Hemos visto también de que el robo de combustible también ha aumentado, como lo admitió Pemex el pasado viernes en su entrega de resultados finales. Y también hemos detectado en algunas zonas, especialmente en el Estado de México y Tlaxcala, de que se ha empezado también a adulterar mucho combustible con principalmente etanol. Obviamente la competencia por tratar de tener mercado y tratar de atraer clientes con precios bajos, hay que tener siempre mucha cautela, mucha calma para no irse a veces por lo barato, que a la larga sale muy caro. Hablando en particular de la turbocina, Gonzalo, ¿qué nos puedes decir también? Porque también México importa gran cantidad de turbocina y sobre todo pues para el medio de transporte aéreo esto también podría afectar y podría afectar en los precios a corto plazo más bien. Absolutamente, Pablo. Ahí estamos también viendo cierto nivel, y aquí hay que entenderlo. Aquí Ujú. solamente hay turbocina para la parte de los aviones. Es un mercado extremadamente controlado que tiene Pemex. Pero sí, efectivamente hemos visto y también hemos monitoreado que los precios se han incrementado de una manera bastante sostenida. Típicamente, y eso es muy normal, que se tienen tipo de coberturas ante este tipo de eventualidades. Esperemos de que Pemex las haya contratado en tiempo y forma para simplemente mantenerlas en esos niveles. Bien, Gonzalo, pues está corriendo el día 4 de estos 20 que nos planteas como escenario. Evidentemente estaremos muy atentos de este asunto, no solamente en México, y aprovecho para que nos platiques un poco de América Latina en general. ¿Está preparada para lo que está sucediendo ya? Porque, digamos, nos enfocamos ahorita en México, pero pienso a nivel regional de qué otra manera podría repercutir. Mira, mucho de lo que estamos ahí viendo, Juan, es principalmente un mayor tráfico y también mayores tasas, mayores costos para cruzar el o el canal de Panamá. Obviamente aquí lo que estaríamos viendo es de que si de pronto se interrumpe la producción del petróleo iraní, aquí hay que decirlo, su único cliente es precisamente China, muy probablemente vamos a ver a emerger, no tanto en América Latina, sino a nivel global, a un ganador en las sombras, un ganador oculto. Ese ganador oculto se llama Rusia. Gran parte del petróleo que tiene sanciones va a seguir siendo muy atractivo y en algunos momentos para China, para la India, pues va a ser el suministrador de preferencia o de escala. Obviamente es el que va a lograr colocar este tipo de producto. En la parte de las Américas yo te diría de que estamos hasta cierto punto viviendo la volatilidad del precio, pero no se vaya que vaya a haber una interrupción del suministro. En otras palabras, no parece ser que vaya a haber algún tipo de desabasto, pero sí veremos justamente en el corto plazo principalmente mayores precios. Pues estaremos muy pendientes porque esto, pues claro que va a afectar la economía de todas las personas en mayor o menor medida y sobre todo, pues imagínate lo que afectaría a restaurantes, lo que podría afectar a toda la cadena de suministro también, porque pues los alimentos no llegan solos a los centros de consumo. Efectivamente, ahí es donde nos damos cuenta que la energía en general es este gran catalizador. Ujú. A menos de que haya algunos actores que pongan sus diablitos o que estén comprando combustible de contrabando o ilegal, pues simplemente todos estamos viviendo ese tipo de cosas. Sí, es muy probable que no veamos
una gran afectación en los precios de la gasolina, del diésel, no se ve que vaya a haber ahí una afectación, pero lo vamos a ver sobre todo en la parte de la electricidad y del gas natural. Veamos justamente cómo evolucionan el mercado, veamos, ojalá que emerja un liderazgo claro, legítimo en Irán que pueda negociar y sostener un cese al fuego. No, pero eso de los diablitos ni se les da en México, Gonzalo, y menos lo del huachico. Así que, bueno, ojalá que encontremos una salida tal cual y que no golpee como estiman algunas personas, ¿no? Bien, Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por la entrevista, por ayudarnos a comprender, a dimensionar lo que estaría pasando por acá en México. Gracias. Por supuesto, Pablo, Juan, qué gusto platicar con ustedes y con toda su audiencia. Gracias. Igualmente, Gonzalo Monroy, el director de GMEC.